Dos maestrandas, muy buen día. Reitero mi saludo para quienes estuvimos compartiendo en nuestro curso de Derecho Penal 2 hace algunos instantes y para quienes pues hasta este momento se conectan por el tema del curso propio, pues espero también que hayan tenido una semana llena de éxito, llena de bendición y como siempre lo he dicho, a los problemas, a las diferencias, soluciones, ¿verdad? Y con eso pienso que tenemos mucho por hacer. Así que espero que estén preparados y preparadas para que esta semana también sea muy de provecho para cada una y cada uno de ustedes, porque tenemos un tema eminentemente fundamental en el derecho penal. Todos los temas que abordamos son importantes y todos pues, revisten de cierta circunstancia que atrae y motiva, pero hablar de teoría del caso aplicada es hablar y discutir sobre, en este caso, la estrategia de litigio que yo tengo que considerar en todo proceso penal, independientemente si esté de parte del Estado, en este caso Ministerio Público o alguna institución en específico, si soy querellante adhesivo, o bien si estoy defendiendo al sindicato, ¿verdad? Tiene que existir una adecuada teoría del caso que, como les repito, conlleva la estrategia del litigio y eso es sumamente no solo importante, sino de conocerse adecuadamente y de poderse construir adecuadamente. En eso consiste nuestro tema y vamos a dialogar algunas consideraciones previas a la primera declaración. Esta es nuestra quinta clase, pero a partir de este momento es nuestra última clase que nos prepara para ya llevar a cabo ya las incidencias del proceso penal. Por eso es importante estas clases previas, porque empiezan a prepararnos para entender todo lo que se discute en el proceso penal, que es eminentemente práctico. Entonces, la invitación es a que sigan haciendo sus lecturas, por favor, maestrandos y maestrandas. Estamos a vísperas ya de los primeros exámenes parciales. El contenido es el que siempre hemos abordado. Todo lo que se da en clases se examina. Y sobre todo, pues estas 5 clases, incluida la del día de hoy, es el contenido de nuestro examen, más sus lecturas, que lógicamente de ahí devendrán también preguntas, devendrá también algunos ejemplos que vamos a plasmar en el examen. Entonces, por favor, espero que usted esté poniendo atención, se esté conectando, que usted esté aprovechando las presentaciones que le he enviado. Voy a enviar el día de hoy, conjunto con Derecho Penal, la estrategia las presentaciones de Derecho Procesal Penal también, no solo importante, y con sus lecturas y todo esto unido, pues, yo estoy seguro que su examen será bastante beneficioso. Sin embargo, en eso consiste nuestro tema, seguir practicando y dialogar algunas consideraciones previas. En ese entendido, declaración, entramos en materia con nuestro curso como tal clase. El día de hoy, como ya hice una pequeña introducción que nos espera, tenemos un objetivo de clase. El objetivo es analizar la función de la teoría del caso en la litigación estratégica. La teoría del caso aplicada y consideraciones de la primera declaración son actos que se deben de tomar en consideración previo a esa primera declaración. Se recordarán ustedes que el proceso penal tiene diferentes fases. En este momento que lo estamos analizando, estamos en esa fase preliminar, en donde el Ministerio Público está investigando. Y a partir de la fase preparatoria, que ya la vamos a analizar en la siguiente clase, o sea, nuestra clase número 6, que ya empieza la primera declaración. Entonces, ahí reina lo importante de todas estas, estos temas que hemos abordado en estas últimas 5 clases. ¿Por qué? Porque ya vamos a poner en práctica todo lo que estamos dialogando y los ejemplos que en algún momento pues les he dado a conocer. Entonces, empiezo con nuestro primer tema, la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso, maestrandos y maestrandas? Es una estrategia metodológica a través de la cual el fiscal
defensa plantean ante el juez de control, o sea, el juez de instancia penal, juez de juicio oral, diferentes planteamientos de una manera estratégica, ¿verdad? Ojo con eso, esa palabra es fundamental para que usted entienda qué es la teoría del caso. Relaciónela con estrategia. Teoría del caso es estrategia, tomando como estructura fundamentalmente tres elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Ya voy a explicar cada uno de ellos. Ejemplo, en todo lo que hacemos nosotros, en cualquier esfera de la vida, si nosotros queremos tener resultados positivos, tenemos que tener una estrategia de lo que hacemos. Entonces, si nos vamos al tema deportivo, bueno, hablemos del fútbol. El entrenador de fútbol plantea una estrategia, ¿verdad? Tiene una estrategia en cada juego. O sea que él, previamente a que se enfrente con su rival, por ejemplo, los que son cremas, los que son rojos, previamente al clásico, no sé si es el día de hoy o el día de mañana, pero ya estamos frente al clásico, ambos entrenadores tienen una estrategia que la van a poner ya en práctica cuando empiece ese juego. Lo mismo sucedería si nos vamos y salgamos del tema deportivo. Vámonos a una empresa que vende X producto, pero una verdadera empresa tiene una estrategia para vender sus productos, ¿verdad? Y las pone en práctica cuando, en este caso, va a ofrecer sus productos. Bueno, analógicamente, traigamos el mundo jurídico. En el proceso penal, es la teoría del caso, la estrategia que tienen los sujetos procesales, todos los sujetos que intervienen en el proceso, para poder enfrentar el proceso penal, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde antes de que se inicie ese proceso penal, yo, abogado defensor, pongámonos en el lado del abogado defensor, voy a construir mi teoría del caso y la voy a construir en base a tres elementos fundamentales: lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. A breve introducción, lo fáctico es cómo yo voy a idear el modo, la forma en que sucedieron los hechos. Lo jurídico, en donde voy a encontrar el sustento legal de lo que yo estoy manifestando que sucedió. Y lo probatorio, ¿cómo voy a acreditar lo que estoy manifestando? Entonces, si yo logro unir esos tres elementos fundamentales, tenga por seguro de que su estrategia le va a traer resultados positivos. Resultados que, lógicamente, van a beneficiar, si usted está defendiendo un caso, a su cliente, al sindicado. Si usted está del lado del Estado porque trabaja para Ministerio Público, entonces el Estado, por medio de Ministerio Público, va a tener una sentencia contundente. Si usted es querellante adhesivo, pensemos que trabaja en Procuraduría General de la Nación y está defendiendo los derechos de un niño, entonces usted también tiene que construir su teoría del caso y dársela a conocer al juez en el proceso penal. Si usted es, por ejemplo, el instituto de la víctima, usted está defendiendo a la parte agraviada, entonces usted va a construir su teoría del caso en base a estos tres elementos que vamos a analizar a continuación, cada uno de ellos ya en particular, y con ello, si usted logra construir una teoría del caso con estos tres elementos, créame que usted tiene un alto porcentaje de tener resultados positivos. Bueno, se me está pidiendo la participación en este momento, vamos a cederla. No, ya no pude ver maestrando. Sin embargo, si alguien quiere participar, me lo hace ver, por favor. Bueno, continuamos. El cual, en este caso, como teoría del caso, esta se basa
en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que están acreditando. Ambos, o sea, me refiero a todos los, cuando digo ambos, normalmente es Ministerio Público y la defensa, pero en un proceso penal no solo pueden haber dos, pueden haber varias partes o más de dos sujetos procesales. En este caso, de lo que estén acreditando, un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien que exista alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya. Ejemplo, entonces, para que ya entremos a analizar algunos elementos de la teoría del caso. En este momento, un caso y que se los he dado a conocer en algún momento. Bueno, existe la muerte violenta de una persona de 78, 80 años de edad. Era el abuelito aquel que les comenté que pues se le cegó la vida por parte de su nieto, porque el nieto padece de esquizofrenia, él estaba el nieto en un tercer nivel, baja al nieto, encuentra un arma blanca tipo machete y lastimosamente le cega la vida. Se recordarán ustedes de ese caso, sucedió en Palestina de los Altos, Quetzaltenango. Bueno, Ministerio Público desea imputar un hecho que es un hecho ilícito, porque se le cegó la vida a una persona de manera violenta, ¿verdad? Fue el señor. Bueno, ahora yo defensa. Mi teoría del caso, para poner ya en contexto mi estrategia, puede ser, en este caso, entonces yo defensa, digo, analizo en primer lugar, ¿quién es el sindicado? Ah, es un familiar, es el nieto, correcto. El sindicado, ¿por qué le cegó la vida? Ah, fíjese, el señor abogado, que mi hijo tiene una enfermedad esquizofrénica y ya está diagnosticada, ya está diagnosticada. ¿Tiene usted algunos informes? Sí, aquí tengo certificados médicos. De hecho, él iba al Hospital Federico Mora y nos lo habían dado para que nosotros lo cuidáramos. Pero fíjese, señor abogado, que en este caso él se escapó en un momento. Y mire, para la mala suerte de la familia, estaba en el transcurso de su descenso, porque estaba en un tercer nivel, un machete. Él lo toma y como esa enfermedad es muy violenta, ataca al abuelo y le cega la vida. Correcto. Entonces yo como defensa digo, bueno, no vamos a negar que él le quitó la vida, porque definitivamente él fue. No vamos a negar cómo se la quitó. Lo que vamos a hacer entonces como elemento fáctico, vamos a proponerle al juez, vamos a comentarle al juez que durante el proceso no vamos a negar que él fue, no vamos a decir que no lo hizo con un arma blanca. Por el contrario, vamos a afirmarlo que así fue, como tal y sucedió. ¿Por qué razón? Porque entonces mi estrategia de litigio ya va a ir versada a que como ya está acreditada esa esquizofrenia, él, a pesar de que ya es mayor de edad, o sea, el sindicado, él es inimputable. Y es inimputable porque, en este caso, él no comprende la ilicitud de sus actos. Por ende, entonces le voy a plantear al señor juez, dentro del proceso, que a él no se le puede imponer ninguna sanción penal, sino como consecuencia conlleva que se le ponga una medida de seguridad. Entonces vamos a pedir que se le ponga una medida de seguridad. Por medio de la medida de seguridad lo va a tratar el Estado, lo va a tratar de equilibrar porque esa enfermedad es incurable y por lo tanto, entonces el proceso solo va a consistir, va a versar en qué tipo de medida le van a imponer. ¿Qué tipo de medida le voy a solicitar al señor juez? Un tipo de medida de que se le interne en un centro psiquiátrico de manera temporal, hasta que él esté equilibrado, pueda nuevamente vivir ahí en la familia, solo que con otros elementos
de seguridad. Es un ejemplo. ¿Por qué planteo este ejemplo? Porque lo que estoy diciendo sería lo fáctico, ¿verdad? Sería lo fáctico. ¿Cómo lo voy a plantear? Lo jurídico. La ley permite solicitar lo que yo les estoy indicando. Por supuesto, el artículo 88 del Código Penal establece las medidas de seguridad y por ende ahí encuentro el asidero jurídico de mi petición. Probatorio. ¿Cómo voy a acreditar yo que dicha persona es inimputable? Voy a requerirle al Ministerio Público que realice ahora sí dictámenes periciales de peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y que ellos puedan establecer esa enfermedad que yo ya sé que está diagnosticada. Voy a también acompañar esos certificados médicos porque él ya estuvo en el Hospital Federico Mora y lógicamente dentro de ese hospital existen expedientes abiertos de él como paciente. Entonces tengo cómo acreditarlo. Así es como brevemente podemos ir construyendo nuestra teoría del caso. Y ya voy a poner algunos otros ejemplos, pero esto es a manera de que vayamos comprendiendo cómo esa estrategia se empieza a elaborar. Bueno, continuemos. La teoría del caso tiene algunos elementos que tenemos que conocer. Entre esos elementos es que es una herramienta metodológica. ¿Por qué es una herramienta metodológica? Porque son pasos relacionados para ir formando una reconstrucción de los hechos. O sea, yo por medio de la teoría del caso puedo reconstruir qué es lo que sucedió, qué es lo que realmente sucedió ese día. Ahora, ¿en qué el tipo penal o el ilícito se consumó, se realizó? Entonces, yo puedo, ahora sí que tengo los verdaderos hechos, ya empezar a formar cuál va a ser mi tesis argumentativa. Entonces, segundo elemento, tesis a probar y antitesis. Son argumentaciones fácticas del por qué una persona está siendo procesada. Tesis a probar es Ministerio Público. Ministerio Público va a decir, este hecho ilícito se hizo de esta manera y en estas circunstancias. Mi antitesis sería, yo defensa, no señor juez, eso no sucedió así. Lo que sucedió así fue de tal y tal manera. Es la antitesis, ¿verdad? Pero lógicamente esto tiene que tener una orientación y este es el tercer elemento. Tiene que orientar al Ministerio Público o al litigante o a otro sujeto que sea parte del proceso. Litigante me refiero al abogado defensor, es otra palabra con la que se le conoce al abogado defensor. Litigante, que en este caso conduce a los sujetos procesales a un fin, a un objetivo fundamental, o sea que la teoría del caso, bien construida, va a ser mi guía también hacia dónde quiero llegar. Y por último, en este caso, es que es persuasiva ante el juez. ¿Por qué se dice que es persuasiva ante el juez, maestrandos y maestrandas? Porque requiere una argumentación, requiere una oratoria forense por parte de los sujetos procesales. A son de broma, les he dicho en este momento a mis estudiantes, y entonces se los digo a ustedes, tenemos que saber contar buenos chismes, les digo yo, porque no es algo que a nosotros nos conste, es algo que nosotros estamos conociendo y que tenemos elementos que tenemos que dárselos a conocer al juez. Entonces, por eso les digo, debemos de contar bien el chisme, recuérdense de esas palabras, porque aquí deviene ese elemento persuasivo del juez. Ya técnicamente es persuadir al juez con una labor argumentativa y de oratoria forense que pueda causar convicción en el juez de lo que yo le estoy informando. Entonces, con estos 4 elementos a tomar en consideración, puedo ahora sí venir y en todo caso empezar a construir mi teoría del caso en base
a otros aspectos que ya voy a tomar en consideración en este momento y se los voy a explicar. Maestranda Sofía, por favor, adelante. Perdone, doctor, pero el ¿qué dijo? Antitesis, ¿cómo dijo? Que, o sea, yo lo entiendo como que no tengo forma de probarlo. No le entendí ahí. Sí, correcto. Es el segundo elemento, que es la tesis a probar. O sea, su Ministerio Público tiene, en este caso, su teoría del caso de cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron los hechos. La defensa, el otro lado, tiene su antítesis. O sea que tiene cómo debatir lo que dice el que está presentando su tesis. Dicho en otras palabras, la teoría del caso de Ministerio Público, que nos indica claramente cómo sucedieron los hechos ilícitos, también va a ser, en este caso, por parte de la defensa del sindicado, poder ser atacada con otra teoría del caso que nos dice no sucedió de esta manera. Entonces tendríamos dos teorías del caso que se confrontan ante el juez y será la que más sustento tenga la que logre en todo caso esa convicción en el juez, o sea, que el juez acceda a una de esas peticiones. Entonces, hablar de tesis es qué es lo que yo quiero acreditar. Hablar de antitesis es como yo voy a debatir esa tesis de la otra parte. ¿Correcto? Gracias, licenciado. Sí. Para servirle, maestranda Sofía. Bueno, en ese entendido, entonces, la teoría del caso tiene específicamente estos elementos. El elemento fáctico. El elemento fáctico es aquel que describe el tiempo, el modo y el lugar de cómo pudieron haber sucedido los hechos. Fíjense que el artículo 5 de su Código Procesal Penal claramente tiene los fines del proceso. Y dentro de los fines del proceso, si gustan, ahí denle ustedes una lecturita, ese es su artículo 5 del Código Procesal Penal, establece que nosotros tenemos que ir tras la verdad. O sea que se tienen que investigar por parte de un Estado, en este caso el Estado de Guatemala, cómo ocurrieron los hechos denunciados. Y a partir de ello, entonces, Ministerio Público va a elaborar su teoría del caso de lo que investigó. Entonces, el elemento fáctico de la teoría del caso sería cómo sucedió en tiempo, en modo y en lugar, o sea, describir el hecho, cómo sucedió. Y el elemento fáctico, de acuerdo a los autores, podemos describirlo como aquella hipótesis que se formula quien acusa a un ciudadano y se debe presumir inocente en todo momento, por supuesto, y como se presume inocente, entonces solamente cuando el Ministerio Público lo acusa de que no es inocente, sino que es culpable, tiene que plantear cuál es la hipótesis bajo la cual está sosteniendo que ese sujeto es presuntamente inocente o es culpable o es responsable de lo que se le está señalando. Por tal motivo, esta teoría fáctica se sustenta en indicios, en suposiciones, pero si no se respalda de la prueba que le corresponde, que efectivamente en la teoría o la hipótesis, lo que el fiscal dijo que es y que se hizo, se queda en una pura especulación y en una mera suposición, porque sin prueba no se puede sostener como una teoría fáctica, como un hecho probado. Entonces, dicho en otras palabras, su elemento fáctico es cómo sucedieron las cosas, quién es el responsable o por qué no es responsable una persona. Tiene que tener claramente descrito ese tiempo, ese modo y el lugar, pero tiene que ir acompañado de indicios. Es la plataforma que ya vamos a ver a continuación probatoria.
de indicios, tiene que ir aparejado de elementos probatorios de lo que usted manifiesta. Porque si no, dice el autor, es una mera especulación, es una mera suposición. Yo siempre les he dicho a abogados que litigan en algún momento que si las teorías del caso no se sostienen, pues simplemente es una historia fantasiosa, ¿verdad? Es una historia que no tiene ningún asidero. Es bonita, muy probablemente, es interesante también, pero no puede tener resultados positivos en el tema jurídico, si no se acompaña de elementos probatorios. Entonces, ojo con eso, maestrandos. El elemento jurídico consiste en considerar la existencia previa del delito y en la norma, y si es que verdaderamente concurre la comisión de un delito, y quién puede ser el responsable o responsables. Entonces, son los componentes básicos de la constitución de la norma que se soporta esa acción, esa tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad. Entonces, dicho en otras palabras, es que el elemento jurídico es en donde sostenemos lo que afirmamos que sucedió. Decimos, él le cegó la vida a una persona, esto es el delito de homicidio, señor juez, regulado en el artículo 123 de su Código Penal. Asimismo, señor juez, contamos con elementos fundamentales para ligar a proceso a una persona, y en este caso el artículo 320 del Código Procesal Penal establece el auto de procesamiento de a una persona. ¿Qué les quiero decir? No me estoy adelantando a lo que vamos a ir viendo en las audiencias. Lo que quiero poner como ejemplo a ustedes es que lo que yo manifiesto tiene que tener un asidero legal, tiene que tener una base legal, una base jurídica. Así como yo, en el ejemplo que les puse anteriormente, si voy a solicitar medidas de seguridad, no solo tiene que ser la historia como tal, en tiempo, en modo y lugar, sino ahora tiene que tener un sustento legal de lo que voy a requerirle al juez. Porque es la norma, se recordarán ustedes, en este caso por principio de legalidad, la fuente del derecho penal. O sea, sin norma penal no tenemos derecho penal. Si tenemos una norma y nos lo permite, el elemento jurídico nos exige que la demos a conocer. Y esta, que todas son importantes, pero sin esta, usted no va a poder sostener en qué consiste su teoría del caso maestrando y maestrando. Los elementos probatorios, que son las evidencias, son los medios de investigación y prueba. Aquí entre paréntesis, esto lo explico. ¿Cuándo son evidencias? ¿Cuándo son medios de investigación? ¿Y cuándo es prueba, maestranos? Evidencias es cuando el Ministerio Público está investigando, ¿verdad? Y establece diferentes tipos de hallazgos que son relevantes. Entonces, el Ministerio Público, luego de concluir su escena criminal o su investigación, ya indica que son medios de investigación suficientes para poder solicitar que una persona enfrente un proceso penal. Entonces, desde que se inicia la investigación hasta la fase del debate, se recordarán ustedes que hay una fase del debate, hasta ahí tenemos medios de investigación. A partir del debate, en esa fase como tal, se va a diligenciar esos medios de investigación. Cuando esos medios de investigación se diligencian, entonces se convierte en prueba. Es hasta ese momento. Ejemplo de ello, tenemos la información de dos personas que vieron o observaron la muerte violenta de una persona. Entonces, esa es una evidencia. Hay dos personas que vieron. Ahora entrevistémoslos. ¿Qué dicen? ¿Qué vieron? Entonces, el Ministerio Público, en un acta escrita, va a dejar constancia de todo lo que dicen ellos que pudieron observar.
Entonces, durante el proceso penal, que es desde la fase preliminar hasta la fase del debate, se va a denominar medios de investigación que el Ministerio Público recabó, en este caso la información de dos personas. Pero en la fase del juicio, que es en donde se diligencia la prueba, ahí se van a traer estas dos personas. Y entonces ahí en la fase del juicio, estas dos personas van a declarar frente al juez qué sucedió, qué vieron, y ahora van a ser interrogadas por las partes, tanto por Ministerio Público, tanto por el abogado defensor. Y en ese momento, entonces adquiere la calidad de medios de prueba testimonial. ¿Por qué testimonial? Porque son testigos. Entonces, aquí me estoy anticipando, maestrandos, algunas clases que vamos a tener, pero a mí me interesa que ustedes ya vayan definiendo esas diferencias para que cuando lleguemos nuevamente a esos momentos procesales, pues ya entendamos de mejor manera. Igual se va a seguir explicando, por supuesto, pero necesito que ya manejemos algunas diferencias, como las que les pongo para entender lo que aquí se dice como elemento probatorio. Maestrando Carlos Arana, por favor, adelante. Sí, doctor, buen día. Sí, bueno, Eh, eh, una pregunta. Hace unos 10 años atrás, si no mal recuerdo, eh, se podía sustentar un caso o una tesis solamente con una declaración testimonial de, sobre los hechos, ¿verdad? Hoy por hoy, pues me he dado cuenta de que no sé si es parte de la judicatura o del MP, pero se tienen que ubicar 3 o 4 personas para que sustenten la tesis, ¿va? Como bien dijo usted. No sé a qué se deberá eso, si tal vez hubo un desfase o haya habido declaraciones falsas o no sé, ¿verdad? correcto, maestrando, pues todo gira en torno a que en un proceso penal se tiene que acreditar con certeza la responsabilidad de una persona o no responsabilidad de una persona en un proceso penal. Imaginémonos que solo una persona observó un hecho ilícito y que no tenemos más elementos de investigación, más elementos de prueba que nos hagan pensar que efectivamente esa persona cometió un hecho ilícito. Entonces, aquí no causa suficiencia para que un juez le quede contundentemente acreditado que él o esta persona cometió un hecho ilícito. El juez necesita contundencia, necesita estar seguro que a quien va a condenar, o sea, quien va a privar de su libertad, porque vean lo difícil que es la labor jurisdiccional, porque está en riesgo la libertad de una persona. Y no solo la libertad, sino toda una serie de familias que se van a ver afectadas si esa libertad en este caso, se priva, o si vamos a privar esa libertad como tal. Entonces, el juez, para asumir esa decisión, tiene que estar completamente seguro de la misma. Pero si solo tenemos a un testigo y no tenemos otros medios con que relacionar su dicho, no va a causar en ningún momento al juez esa convicción, esa seguridad, esa certeza. Por el contrario, va a haber duda, porque es válido preguntarse, ¿y si este único testigo me está mintiendo? Y si él tiene algún interés, no me lo dijo, pero ¿y si tiene algún interés y yo le voy a creer solo a una persona y no tengo más medios? Hay dudas, eso genera dudas, ¿verdad? Nos genera dudas. Y el juez no tiene que tener ni una sola duda para condenar a una persona. Entonces es por eso que es necesario otros elementos
para concatenarlos, para unirlos y que uniendo todos esos elementos de investigación o de prueba, hagan que el juez diga, estoy seguro de mi decisión. ¿A qué me refiero con concatenar o unir? Bueno, tenemos un solo testigo, de acuerdo. Solo una persona lo vio, puede ocurrir. Pensemos en un hecho, en un robo, por ejemplo, en un robo. Existió, el hecho sería que una persona, el que les he contado, aquel que está en el Parque Central, ve a una señorita que se descuida, toma su bolso y sale corriendo. Resulta que el que lo vio es el que lo persiguió y le dio alcance. ¿Cómo podríamos acreditar que esa persona es responsable del delito de robo? Bueno, en primer lugar, el hecho. ¿Qué dice el hecho? Que él le arrebató ese bolso a la señorita y salió corriendo. ¿Quién es esa persona afectada? Ah, es la dama Y. Está plenamente individualizada. ¿Qué dice ella? Dice que el día tal y tal, a tal hora, en tal lugar, ella se encontraba sentada y una persona que desconoce, pero es de sexo masculino, le arrebató su bolso que contenía en su interior 1,000 quetzales. Sale corriendo y una persona a quien no conoce le da alcance, llaman a la policía y lo detiene. Bueno, entonces está la parte afectada. Ahora el testigo, sí, solo él lo vio porque él fue que lo corrió. Y él dijo, yo lo encontré, yo lo agarré. Ahora bien, tenemos el bolso plenamente documentado, ¿verdad? Pensemos que esto es el bolso. Ah, sí, tiene características que es un bolso color negro, letras rojas. En su interior, efectivamente, al abrirlo, encontramos la cantidad de 1,000 quetzales. Están documentados los billetes. Son 10 billetes de 100 quetzales. Ahora está la declaración de los policías. Señores agentes, ¿ustedes vieron el hecho? No vimos. Lo que vimos es que una persona salió corriendo, nos llamó la atención y después, ya después esta persona nos hizo señales y nos lo entregó. Y entonces dicen, pero él nos informa que lo detuvo este particular porque momentos antes lo sorprendió arrebatándole un bolso a una señorita. Y el bolso nosotros sí se lo encontramos en las manos, ¿verdad? Ahí estaba con él. ¿Qué color es el bolso, señores agentes? Color negro. ¿Tenía dinero? Sí, tenía dinero de 1,000 quetzales. Llegó Ministerio Público en ese momento y documentó todo. Entonces, vean, aquí podemos unir todas esas declaraciones. Tenemos por un lado un solo testigo, pero tenemos a la agraviada que sí puede tener congruencia lo que dice con el testigo, tiene congruencia con los elementos que se le encontraron al sindicado al momento de ser aprehendido, tiene congruencia con lo que dice el único testigo con los policías del por qué lo detuvieron, y la señorita, al momento de reconocerlo, dice, sí, él es la persona que me arrebató mi bolso. ¿Tendríamos certeza con esos medios de investigación o de prueba que esa persona fue? Tenemos certeza, no tenemos por qué dudarlo. Ahora, diferente fuera, vean, el mismo ejemplo y el mismo contexto. Una dama dice, me arrebataron mi bolso y salió corriendo. Y resulta que adelante van corriendo como 8 personas, porque ellos hacen ejercicio. Y detienen a las 8. Y le preguntan, señorita, ¿quién de estas 8 fue la que le quitó su bolso? Ay, no sé, pero uno de esos 8 fue. Y el bolso, no sé qué lo hicieron, no apareció el bolso. Y entonces, ¿a quién detenemos? ¿A los 8 o solo a uno? ¿O qué hacemos? ¿Hay cámaras de videovigilancia? No lo hay. Entonces, eso es lo que tenemos nada más. No pudimos, por las mismas circunstancias, tener más información, más que la única información de la señorita que dice que le arrebataron su bolso y que uno de estos hechos, uno de estos 8 detenidos son. Pero quién es, señorita, no lo sé, la verdad que no recuerdo, no pude ver quién de ellos. Hay duda, ¿verdad? No hay certeza, no hay contundencia y por ende el juez va a declarar en este momento que esta persona queda en libertad porque no hay contundencia, ¿verdad? Ustedes desen cuenta entonces cómo los elementos probatorios sí pueden causar certeza en un proceso penal.
Y aunque sea el mismo ejemplo, las mismas circunstancias, pero no hay medios que acrediten lo que se indica, el juez se queda desvalido, no puede en ningún momento condenar a una persona sin estar completamente seguro. ¿Y quién realiza esa labor investigativa previa? Ministerio Público. ¿Quién es el encargado de acreditarle al juez que esa persona es el responsable? Ministerio Público. ¿Quién es el encargado de cuántos medios de investigación o de prueba recabar? Ministerio Público. Y si no existen medios de investigación o de prueba, ¿quién es el responsable de que no exista? Ministerio Público. Vean entonces la labor tan noble, llamémosle así, pero sobre todo tan responsable que tienen todos las personas que laboran en esta institución. Es una institución fundamental para el sistema de justicia, porque si esta institución es contundente, créanme que los casos se sostienen, ¿verdad? Se tienen que sostener. Y la misma ley establece también que cuando el Ministerio Público investigue un caso y determine que no existe responsabilidad de quien esté sindicando, es de sabios corregir, ¿verdad? Y le dice, usted, Ministerio Público, puede pedir hasta incluso en favor del sindicado. ¿Por qué? Porque si se da cuenta que no es él el responsable, tiene que decir Ministerio Público, señor juez, Ministerio Público ya estableció que él no es el responsable. El responsable es otra persona. Y en este momento solicitamos que el proceso ya no continúe en contra de esta persona, ¿verdad? O sea, se puede pedir a favor cuando de la investigación se establece que no es el responsable de los hechos. Entonces, por eso es importante, maestrandos, que esa teoría del caso esté sostenida con elementos probatorios. Entonces, los elementos probatorios, o este tipo de elemento de la teoría del caso, lo que nos permite es que sustentar, ¿verdad? Acreditar o probar lo fáctico, lo que usted está diciendo con sus palabras. Lo que dice el Ministerio Público lo tiene que acreditar. Lo que dice la defensa que sucedió, o sea, lo fáctico, lo tiene que acreditar. Y esto va a permitir establecer cuáles son las pruebas convenientes que soportan la conducta punible y de responsabilidad del acusado o la ausencia de esa responsabilidad. En esa audiencia oral, el fiscal del Ministerio Público y la defensa u otros sujetos procesales que pueden estar en un proceso penal tienen que, ojo con esto, tienen que respaldar su teoría fáctica o su elemento fáctico. Se tiene que respaldar. Y ahora, o si no se hace, esto quiere decir que no serán suficientes los datos, sino que tiene que haber pruebas sólidas para que de esa manera ahora quede esclarecido el hecho y pueda comprobar si el sujeto acusado es o no responsable y no quede en una mera especulación. Esto quiere decir entonces que la teoría del caso tiene sus tres elementos, maestranos: el fáctico, el jurídico y el probatorio. Pero el fáctico y el jurídico y el probatorio están plenamente relacionados, ¿verdad? Están plenamente relacionados, porque de uno se deriva a otro, principalmente el tercero, que es el elemento probatorio. Este elemento probatorio es uno de los fundamentales, porque si usted no acredita, usted no sustenta o no prueba lo que manifiesta, es una especulación, maestrandos y maestras. Así tendría que tomarse, porque si nosotros creemos especulaciones, entonces nos metemos o nos introducimos al mundo de lo subjetivo, ¿verdad? Y en el proceso penal no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, lo que yo quiera opinar, ¿verdad? Esos son derechos fuera del proceso penal para toda la sociedad, ¿verdad? Podemos pensar, podemos opinar, podemos especular, podemos hasta incluso condenar, ¿verdad? Porque vemos, ustedes no me dejarán mentir,
no, maten a este delincuente. Y si la noticia no es verdadera, y si a la persona que tomaron no es la correcta, eso solo se puede determinar en un proceso penal. Y es por eso que esa contundencia es la que hace matar a la especulación, o viceversa. La especulación, al no tener contundencia, la misma cae por su propio peso. Entonces, importantísimo, maestrandos y maestrandas. Ahora bien, una teoría del caso, maestrandos, puede, ya abordando estos tres elementos fundamentales, que es la teoría fáctica, jurídica y probatoria, también puede ser la siguiente. En un hecho en donde, ya que hemos analizado las causas de justificación, se recuerdan que está la legítima defensa. Bueno, la legítima defensa, ustedes se recordarán que tiene ciertas características. La agresión ilegítima, el medio racional para impedirla o repelerla, que no exista provocación de parte de la persona que está repeliendo ese daño. Y que las dos primeras no se van a observar si el delincuente ingresa en nuestra morada como tal. Bueno, recordando esos elementos brevemente, entonces traigamos el ejemplo que les ponía en su momento, que una persona armada irrumpe en una morada, eran las 2 o 3 de la mañana, adentro dormían 2 niños, una niña, la esposa y el esposo. El esposo escucha ruidos y ve sobre la ventana hacia el primer nivel, que era como un jardín, y ve que una persona armada ingresó ya a su propiedad. En ese momento, imaginémonos lo difícil que fue para él ver esa escena despertándose. Pero él era una persona que tenía arma de fuego dentro de su propiedad. Y resulta entonces que él busca el arma y empieza él a descender hacia el primer nivel y espera al delincuente en un punto que lógicamente él aprovecha porque de su casa él conoce cómo son los espacios de su vivienda. Y él piensa, porque eso él lo manifestó, si abre esta puerta, yo le disparo. Media vez la abra, que ya daba hacia el acceso, ya a lo interno de los dormitorios, él dice, yo le disparo. Y esperó, y resulta que abre esa puerta y viene él entonces y le dispara y le cega la vida. Ahí cae el delincuente y él llama a la policía, ¿verdad? Llama a la policía, pide auxilio y dice, necesito que se presenten, que hay un delincuente aquí en mi casa y yo ya le disparo. Entonces llega la policía, ven la escena criminal. Ahora, tomemos ese ejemplo como plantear nuestra teoría del caso, ¿verdad? Desde el punto de vista no del Ministerio Público, desde el punto de vista, planteémosla, de la defensa. ¿Cómo usted, maestrando y maestranda, podría defender ese caso? Pero de una manera técnica, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo nos permitiría decir el elemento fáctico. ¿Cuál sería el elemento fáctico ahí, maestrandos? Bueno, el elemento fáctico sería, efectivamente, señor juez, el día 9 de agosto del 2024, hace un año, irrumpió una persona a mi propiedad. Yo me di cuenta, yo estaba en el segundo nivel, o mi patrocinado se dio cuenta, pensemos que lo está defendiendo el abogado, mi patrocinado se da cuenta que ingresa esta persona, observa que va armado, va con un arma de fuego, ignoraba ese calibre en ese momento, él acude a tomar un arma de fuego que él tenía en su vivienda, con esa arma de fuego cargada, baja hacia el primer nivel, lo espera en un punto, porque mi patrocinado piensa que si pasa esa segunda puerta, ya corre en riesgo la vida de sus hijos, la vida de su esposa y la de él, por supuesto. Esta persona abre esa puerta y es ahí donde mi patrocinado le dispara 4 veces en el pecho o en el abdomen. Cae esta persona y fallece en el momento. Entonces, señor juez, mi patrocinado, eso fue lo que hizo.
Eso es lo que sucedió ese día. Esas fueron las circunstancias del hecho. Mi patrocinado en ningún momento, señor juez, provocó al agresor. En ningún momento le dijo, ingrese a mi propiedad con su anuencia. Por el contrario, mi patrocinado todavía, no obstante, ya había ingresado a su morada, él todavía espera un segundo momento porque mi patrocinado pues pensó, si él se retira, no le disparo. Pero media vez traspasó esa segunda puerta, mi patrocinado ya estaba en inminente peligro. Esto quiere decir que existió una agresión ilegítima porque ingresó sin su consentimiento a las 3 de la mañana a su morada. Quienes viven ahí eran sus 2 hijos, su hija de tantos y tantos años, su esposa y en este caso él. Entonces, señor juez, aquí existe lo que nuestro Código Penal establece como una causa de justificación, que es la legítima defensa. Y señor juez, en este caso, la legítima defensa establece para que se dé algunos elementos, entre ellos el elemento que debe de surgir una agresión ilegítima. Existió, esta persona ingresa violentamente a su hogar. Número 2, el medio empleado para impedirla o repelerla. Mi patrocinado nunca iba a pensar que esta persona iba a ingresar ese día, a esa hora y armar. Mi patrocinado tiene un arma de fuego porque él en algún momento previó que de estar en riesgo su familia, la iba a tener en determinado lugar de la casa y es en donde él la porta. Y es en donde él tiene su tenencia de arma de fuego legalmente descrita. Él no tiene licencia para portarla, señor juez, pero sí la compró en una armería, cuenta con su factura y cuenta con su tenencia para tenerla en su casa. Eso quiere decir que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de tenencia a las personas en su morada, en su casa de habitación, en su residencia. Número 3, la misma ley establece que una persona, en este caso, no va a observar esos 2 requisitos anteriores porque él en ningún momento provocó a su agresor. Por el contrario, todavía, aunque él no lo supiera, le estaba dando una segunda oportunidad, porque él pudo haber repelido ese ataque desde que lo observó, pero él prefirió que si traspasaba esa segunda puerta, entonces sí, le iba a disparar, cosa que él nunca provocó. Con esto, señor juez, entonces, le estoy manifestando que existe una causa de justificación consistente en la legítima defensa. ¿Cómo se lo acredito, señor juez? Se lo acredito con el álbum fotográfico del Ministerio Público de la escena criminal. ¿En dónde está tirado ese cuerpo que falleció? En la casa de habitación de mi patrocinada. Le acredito con la escritura pública tal y tal y tal y tal, que mi patrocinado o su progenitora son legítimos propietarios de ese bien. O bien, alquilan o rentan ese bien. Asimismo, señor juez, le acredito que, de acuerdo a los registros de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable, los mismos están, en este caso, los servicios están a favor de mi patrocinado. Con esto le estoy acreditando que fue el hecho en la morada de mi patrocinado. Asimismo, le acredito con certificados de nacimiento de sus 3 hijos que efectivamente él obró en defensa de sus 3 hijos, hijos que son legítimos de él. El acta, o en este caso el certificado de matrimonio del mismo entre él y su esposa, que esa noche, pues ellos dormían en ese hogar. Y por último, señor juez, tengo las cámaras de videovigilancia que usted puede observar la manera en que irrumpe esta persona en el hogar de mi patrocinado. Entonces, señor juez, no estamos nosotros en ningún momento diciendo que no sucedió los hechos. Así sucedieron. Pero en este caso existe una circunstancia específica, que es una causa que justifica
el actuar de mi patrocinador. Y como consecuencia, le solicito una sentencia de carácter absolutorio, ¿verdad? Donde mi patrocinado no tenga ninguna responsabilidad. Vean, entonces, es así como nosotros podemos ir construyendo nuestra teoría del caso. Pero esto, maestrandos y maestrandas, tiene que ser desde el inicio. ¿Y por qué desde el inicio? Porque nos va a guiar, siempre la teoría del caso es una guía que representa, en todo caso también, hacia dónde me voy yo a dirigir en el proceso penal. Bueno, maestrandos, pregunto, ¿hasta aquí existe alguna duda, algún aporte, algún comentario, por favor? ¿Los escucho o las escucho? Bueno, continuamos entonces. La teoría del caso también representa, maestrandos, para su creación. Maestrando Carlos Arana, me está solicitando la palabra. Por favor, adelante. Sí, doctor. Eh, Tengo unas dudas, ¿va? Por ejemplo, es sobre un caso, creo que fue 2019, el denominado La Rancherita, no sé si le suena, ¿verdad? Pues en ese caso, me pregunto, ¿qué pasaría? Porque en ese sentido, MP y Policía Nacional Civil, pues capturaron en su momento a una persona equivocada, ¿verdad? Y esta persona estuvo varios días con prisión preventiva. Ahí a él pues le dañaron su imagen y tantas situaciones porque estuvo circulando en redes sociales y todo, ¿verdad? Y sin tener una sentencia firme en su contra. Mi pregunta es si él o su abogado decidieran eh, denunciar al Estado, si cabría ahí una denuncia o algo, no sé, ¿verdad? Porque por el daño de su imagen directamente, ¿verdad? Correcto, maestrando. Veamos. Aquí lo que sucede es que existe una orden de la Constitución Política de la República de Guatemala, o sea, nuestra misma Constitución ordena que ninguna persona puede ser en ningún momento presentada a medios de comunicación sin que se le resuelva su situación jurídica. Y esto la Constitución es clara. Dice, usted no puede presentar ante los medios de comunicación a las personas a las que usted no le ha resuelto su situación jurídica. Eso no es correcto. Ahora bien, ¿por qué sucede eso? Por el tema de la estigmatización social. Y usted nos ponía un ejemplo donde una persona fue detenida y no era la responsable de ese hecho. ¿Qué sucede con su imagen, con su dignidad, verdad? Con aquella reputación de una persona en una sociedad. Eso cuesta construirlo y usted lo puede perder en segundos. Entonces, es por eso que la misma Constitución le da la orden principalmente a sus empleados y funcionarios públicos de no hacer ese tipo de actividades. No se pueden presentar. Actualmente les comparto, Policía Nacional Civil tiene un muy buen protocolo en donde ya identifican con Carlos N. o Jorge N. a una persona, pero no pueden presentárselo a los medios de comunicación, no pueden salir sus rostros, como parte, no que se esté defendiendo a un delincuente, sino que esta persona no ha resuelto su situación jurídica y por ende no se sabe si él sea el responsable. ¿Y qué sucede socialmente? Y vean ustedes, hagan el ejercicio. Cuando una persona es detenida, hay comentarios de que mátenlo, que por qué esconden la cara del delincuente. O sea, comentarios como esos que para la sociedad sí son válidos. Es válido que ellos piensen de esa manera. Pero para los que conocemos del tema jurídico, lo estudiamos y lo aplicamos, pues sabemos que eso no es correcto. Eso la ley lo prohíbe, no lo permite. Entonces, ¿qué sucede aquí, maestrando Carlos? Que habría que establecer
¿Cómo fue que esta persona fue presentado a los medios? En primer lugar, sí, fue una actividad propia de algún medio de comunicación que, aprovechando el momento, logró obtener esas grabaciones, o si fue el mismo Estado por medio de su fuerza pública quien lo presentó. O sea, eso es lo primero que habría que establecer, el cómo fue presentada esa persona. Porque entonces desde ahí tendríamos al responsable de los daños y perjuicios causados. No sería el Estado, maestranos, no sería el Estado, porque en ese momento quien lo presentó, si es que así hubiese sido, pensemos que fue Policía Nacional Civil, habría que ver quiénes fueron esos elementos que lo presentaron, si es que realmente lo presentaron o no. O bien existió un medio de comunicación que tomó esas fotografías, esas imágenes, y las difundió en detrimento de la dignidad de una persona que no era responsable. Entonces, de aquí devienen las responsabilidades a estas personas. Si fuera el medio de comunicación puede ser sujeto de responsabilidades. Y en el caso de, si es de un empleado o funcionario público quien hizo esa labor no estando habilitado para hacerlo, también es responsable de esa actitud negligente. Entonces, eso es lo primero que habría que establecer. ¿Y por qué un medio no puede hacer eso? Porque recordémonos, maestrandos, que todos los que estamos en este estado estamos sujetos a un mismo ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que si todos sabemos que ningún funcionario o empleado público es superior a la ley, también lo es que ningún particular o medio de comunicación es superior a la ley. O sea, aquí nadie es superior a la ley. Y eso lo tenemos que tener claros todos, ¿verdad? Pero todos a cumplirlo, no todos a cumplirlo donde sí y donde no, mejor ahí nos hacemos de los locos. No, es un ordenamiento para todos porque la Constitución así lo demanda. Entonces, desde ahí podría devenir quién es el responsable, maestrado. Pero definitivamente el Estado no, porque no es una orden de Estado. Habría que tener prueba suficiente que es una orden de Estado e incumplir con garantías fundamentales como para deducir responsabilidades sobre, no el Estado, sino sobre la persona que en nombre del Estado está abusando de lo que la ley le permite. ¿De acuerdo? Bueno, en ese entendido entonces, continuamos, maestranos. Dentro de las proposiciones fácticas que tenemos que acreditar y preguntarnos, maestrandos, al momento de estar elaborando nuestra teoría del caso, es las proposiciones fácticas de probadas. ¿A qué me refiero? Hacernos estas 5 preguntas: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando decimos quién es el sujeto activo? ¿Quién es el responsable de estos hechos? ¿Quién es? Bueno, es tal persona, correcto. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo sucedió? El tiempo. ¿Cuándo sucedió? ¿En dónde sucedió? ¿O dónde sucedió? Es un elemento espacial o de lugar. O sea, que ya tenemos quién fue, en qué tiempo fue, en qué lugar fue. Ahora, el cómo tiene que ver con el modo. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué acciones se cometieron? Fíjese que entre las acciones fue que él, abusando de un arma tipo ganzúa, levantó la puerta, la forzó y de una patada la logró abrir. Así ingresó a la propiedad. Es cuando saca su arma y él empieza a ingresar y de la misma manera abre la segunda puerta. Pero él iba armado. Vean, ¿qué fue lo que hizo esta persona para ingresar al hogar del morador? En el ejemplo que les puse de la causa de justificación. Entonces tenemos quién, el sujeto activo, cuándo, es tiempo, dónde, el lugar, cómo, el modo, qué sucedió, qué acciones realizó el sujeto activo. Ahora, esto es importante, maestranos. El móvil,
el por qué lo hizo. Esto lo tiene que observar bien claramente Ministerio Público y la defensa. El móvil, porque el móvil representa la finalidad de la acción, lo que yo persigo con la acción. Entonces, el por qué lo hizo, por qué ingresó, ¿verdad? ¿Por qué ingresó a esa casa? Bueno, ingresó porque quería hurtar bienes, ingresó porque él se enteró que aquí hay bienes y los quería sustraer, no importándole que existieran moradores. Ah, bueno, el mismo ejemplo, y se recuerdan ustedes de ese ejemplo que les puse de aquella persona que se dedicaba a prestar dinero y que por teléfono le dijo el deudor, mira, venía a tal hora a la casa y yo voy a pagarte. Él se va creyendo que a cobrar va su dinero, toca el timbre, le dicen pasa adelante, él ingresa y lo mata, ¿verdad? Le cegan la vida y le implantan ahí un arma de fuego, porque esta persona quien quiso pasarse de vivo, quiso hacer creerle a las autoridades que él le cegó la vida en defensa propia. Entonces aquí el móvil juega un papel importante. ¿Por qué ingresó esta persona acá? ¿Por qué? ¿Por qué le implantaron un arma? Si yo como Ministerio Público me estoy dando cuenta que no coincide eso, pero ¿por qué? Entonces empiezan a despejar otras hipótesis. Ah, bueno, ya tenemos información de la esposa del que falleció, de que quien lo mató le debía. Ah, bueno, entonces puede ser que exista aquí un móvil que era no querer pagar, ejemplo. O, en todo caso, él ingresó a esa propiedad no de manera violenta. Él nunca ingresó de manera violenta, sino ingresó con la anuencia del morador. Entonces quiere decir que no existe en ningún momento una agresión ilegítima, porque él no ingresó de manera violenta, ingresó con la anuencia, con el permiso del morador. Entonces, por eso es válido para hacer nuestras proposiciones fácticas preguntarnos de estas, valga la redundancia, preguntas fundamentales. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? El móvil. El móvil es fundamental y les voy a recordar otro ejemplo. Ya voy a dar intervención a la maestra Ana Sofía, pero les voy a recordar otro ejemplo que les ilustra a ustedes por qué siempre les he manifestado lo interesante del móvil. ¿Se recuerdan ustedes que se los planteé, no me recuerdo si hace 8 días o 15 días, de un caso que sucedió de una persona que llevaba una motocicleta, que según Ministerio Público la había hurtado? Y resulta que el dueño de la motocicleta mintió porque él dijo que esta persona lo había atropellado, que él al llevárselo al hospital toma la motocicleta y se aprovecha para hurtarla. ¿Y qué sucedió realmente? Sucedió que esta persona la llevaba, sí la llevaba empujando, porque el legítimo propietario le había dicho que se la llevara. ¿Por qué? Porque momentos antes el propietario de esa moto le había hurtado 1,000 quetzales a esta persona. Y esta persona le quitó las llaves y le dijo, hasta que no me pagues 1,000 quetzales, no te doy las llaves de tu moto. Entonces viene el propietario y le dicen, no, llévatela yo cuando tenga los 1,000 quetzales, yo te los pago y me entregas mi moto. Entonces esta persona se llevó la motocicleta en creencia que era la garantía del pago de esos 1,000 quetzales. Entonces, ¿por qué llevaba él la moto? Es fundamental. Pero ¿qué me dijo Ministerio Público maestrándose en ese momento? Y esto es un caso, les estoy hablando de no menos de 2 meses. Es reciente. Me dice Ministerio Público, es que lo que le interesa a Ministerio Público es la acción. Tenemos un video donde se le observa llevando la motocicleta. Y con eso tenemos para procesarlo. Momento, ¿verdad? No, no es así. Yo hasta incluso en la mente dije, cuánto me gustaría que él estudiara un poquito más de derecho penal. Le dije, no, él se quedó arraigado en algunos cursos básicos. No es así. Importa el móvil.
el por qué esta persona llevaba la motocicleta, por qué la llevaba. Ah, bueno, efectivamente se logra establecer que la motocicleta fue dejada en la vía pública, esta persona sin ningún tipo de circunstancia ni autorización del propietario la toma y se la lleva queriendo hurtarla. Correcto, ahí no hay para dónde. Pero el caso en específico era que esta persona la llevaba porque el mismo propietario se lo facultó. Era de manera verbal, por supuesto. ¿Hasta qué punto se puede creer en la palabra, verdad? Ahora en estos nuestros tiempos. Los que somos de palabra sabemos perfectamente que cumplimos, ¿verdad? A mí sí me gusta ser todavía de palabra, ¿verdad? Comprometerme o no comprometerme. Si me comprometo por ejemplo, a dar una clase de tal y tal y tal, pues lo tengo que cumplir. No puedo decir, no, mejor ya me arrepentí, mejor otro día la hacemos. No, no, no. La palabra es la palabra, pero eso no para todos vale lo mismo, lastimosamente, ¿verdad? No como aquellos nuestros abuelitos que nos decían que nos iban a dar un par de sichazos, lo cumplían, así les doliera. O si nos prometían un premio, no lo prometían y no lo cumplían, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento habían otras personas escuchando esa conversación que estaba tensa entre el dueño de la moto y quien se la llevó. Y hay personas que efectivamente dijeron, sí, ellos se pelearon, porque, ¿y cuál era el objeto que se estaban peleando? Los 1000 quetzales. ¿Y qué se dijeron? El dueño de la moto dijo, llévatela, ahí te voy a llegar a pagar y cuando te pague me entregas mi moto. Y dijo este señor, ah, bueno, entonces me la llevo. Y se la llevó, ¿verdad? Entonces, hay personas también que pueden respaldar esos dichos, ese tipo de situaciones. Maestranda Sofía, por favor, adelante. Ay, doctor, me confundí. Es que cuando entra, pasémonos en el caso del agresor o del delincuente que entra con hecho pensado que va a robar, que va a hurtar y que lo matan porque está entrando, está irrumpiendo, ¿verdad? Pero no le entendí eso del caso de la motocicleta que lo hizo en junto. ¿A qué es lo que en sí es lo que está presentando ahí? Correcto. ¿Qué está dando ahí? Ajá. El sí o el no, en contra de, o sea, el de la moto dice usted porque el dueño le dijo que se llevara las llaves porque no le iba a pagar, o sea, porque le iba a pagar hasta después. Pero, ¿dónde está la contradicción ahí? Ahí es donde yo me confundí, perdón. Correcto, maestrada Sofía, correcto. Y me agrada que no se quede con dudas, porque si no, entonces no tiene sentido mis ejemplos. Entonces, ahí el tema que quise sacar a colación es el móvil, es la intención que tiene una persona cuando se le está señalando que cometió un ilícito. Entonces, cuando esta persona es captada en el video que lleva la motocicleta, podríamos pensar como Ministerio Público, en ese momento, en ese ejemplo, que me dice, lo que interesa para el Ministerio Público es que la llevan, y con eso es suficiente. El móvil es importante, porque si nos preguntamos por qué llevaba la motocicleta, nos vamos a poder salir de dudas y resolver de manera justa. Y en este caso en específico, él llevaba la moto porque el mismo propietario le había dicho que se la llevara. Y le dijo, cuando yo te llegue a pagar los 1000 quetzales, me devuelves la moto. Entonces, no existía una finalidad de hurtarse la moto. A él no quería hurtar la moto, no dijo, yo la encontré, la tomo sin que se dé cuenta el propietario y yo me voy a apropiar ilícitamente de la motocicleta. Él llevaba la motocicleta como parte, en este momento, de una garantía que le iban a pagar y que el legítimo dueño estaba consintiendo. O sea que el dueño le dio la autorización que se llevara la motocicleta. Por ende, entonces, no se perfecciona el delito de hurto, porque el móvil por el cual él llevaba la motocicleta fue por un consentimiento de quien era el propietario. Entonces, quiero sacar a colación por qué es importante el móvil, o hacernos esta última pregunta: ¿por qué realizó esa acción esta persona?
¿De acuerdo? Eso es lo que quise Sí, ilustrar. porque el Ministerio Público o puede decir la otra persona también de mala fe, decir es que me robó la moto. O sea, como dice usted, la palabra es la palabra, pero si el que está diciendo llévate la moto, yo te voy a pagar. Pero si fuera contrario su pensamiento y de mala fe, diría, no, a este yo le voy a decir que él me robó la moto. O sea, pero el Ministerio Público, ¿qué evidencias tiene ahí? O sea, que Correcto. hay que puede presentar para decir, no, es que él me dio y él me debe y él dijo que me iba a pagar, pero ¿cómo voy a constatar o a tener una evidencia ahí? Correcto, correcto, maestra Ana Sofía. Es aquí por eso la labor investigativa, que yo, Ministerio Público, yo no puedo creer en una sola versión. O sea, porque a mí me dice una persona que se hurtaron mi moto, yo a ciegas digo, se la hurtaron. Y vamos con todo tras quien él señala. No, tengo que recibir esa noticia criminal y objetivamente tengo que investigar. ¿Qué implica eso? Establecer la versión de ambas partes. Y en ese caso en específico, pues el dueño de la moto le comparto que de manera irresponsable, pues quiso pasarse de vivo, ¿verdad? Mintiéndole al Ministerio Público que él le había hurtado la moto y que momentos antes le había chocado la motocicleta y fue ese momento en que él aprovechó para llevársela. Pero cuando ya se investiga, se logra establecer la versión de uno y el otro. Y en este caso, ¿quiénes más estuvieron presentes? Habían, vamos a ver, estaban uno, dos, tres personas más presentes en ese momento. Y cuando se les entrevistó, ellos fueron los que dijeron que ellos estaban peleando por 1,000 quetzales. Y ellos fueron los que dijeron, sí, esta persona se la llevó porque el dueño de la moto le dijo que se la llevara. Entonces, ahí se pudo sostener la versión de quien llevaba la motocicleta. Pero ¿por qué se logró establecer esa versión? Porque en su momento yo le dije al Ministerio Público, investigue, porque estamos investigando solo la versión de una persona, del agraviado. Usted tiene que investigar de manera objetiva. Ya cuando me investiga de manera objetiva todas las personas que ahí estaban, resulta que cobró más contundencia la versión del que llevaba la moto. Y entonces vota lo que me dijo en su momento, que lo importante era que él llevaba una motocicleta que no le pertenecía. Pero ahora ya sabemos que no la llevaba porque tenía una autorización tácita, le llamamos nosotros, del propietario. O sea, de manera verbal, que a otras personas les consta también. Entonces, de ahí viene lo importante de una investigación y sobre todo del por qué maestrándose el móvil, el porqué de las cosas o que lo llevó a hacer las cosas es sumamente importante. Maestranda Marcori, por favor. Gracias, doctor. Disculpe la interrupción. Fíjese que yo no sé si me fui por, como decimos en la calle, por Pénjamo o estoy bien ubicada. Establecimos en clases anteriores que el detenido es puesto ante juez competente dentro de 6 horas. Para la primera declaración tiene 24 horas, contadas las 6 horas, de acuerdo al artículo 6 y 9 de la Constitución. Entonces, el artículo 81, ya cuando está directamente en presencia en la etapa preparatoria, dice que en la audiencia de primera declaración, en el artículo 81, que el juez pues da la palabra para que presenten la plataforma fáctica, ¿verdad? Y demostrar todos estos medios. Si establece que sí hay, digamos, que hay medios de acuerdo a esa plataforma, pues ya da el autoprocesamiento, falta de mérito o desistimiento. Si no, pues si está con alguna, dijimos que con alguna medida sustitutiva, digamos, ¿verdad? O en autoprisión preventiva, tiene 3 meses o medida sustitutiva 6 meses. Mi pregunta va encaminada. ¿Esta plataforma fáctica sería de hacerla de una manera inmediata, digamos, porque yo solo tengo 24 horas para demostrarle de primera mano o los primeros indicios o medios de prueba que tenga al juez en la etapa, en la primera declaración? Luego ya tengo, digamos, más tiempo, 3 o 6 meses, dependiendo la decisión del juez,
de hacer esos medios de prueba, digamos. ¿Puedo incrementar mis medios de prueba o solo sustentar lo que dije en la primera parte de mi plataforma fáctica? Perdone la pregunta. Sí, correcto, maestra Ana Macaulay. Interesante su pregunta. Vea, tenemos casos flagrantes, ¿verdad? Y tenemos casos que están siendo investigados. Los flagrantes, los primeros, son aquellos que se encuentran a las personas cometiendo los actos ilícitos. Para ellos es que opera ese plazo de 6 horas y de 24 horas para recibir su primera declaración. La ventaja de esos casos flagrantes es que son flagrantes, ¿verdad? Esto implica entonces que tenemos mucha información contundente de cómo fue aprendida esta persona. Entonces, ¿qué va a provocar? Que ya tenemos varios elementos de investigación que ahí se perfeccionaron, porque el Ministerio Público llegó a la escena criminal y estableció esa flagrancia. Entonces, ahí nace lo que usted indica. Yo llevo a cabo la primera declaración, tomo como base esos medios de investigación que ya tiene el Ministerio Público en el hecho flagrante, y en esos 3 meses o 6 meses o en la investigación que se plasme, yo voy a, si usted está desde el punto de vista de la defensa del sindicado, usted le va a requerir al Ministerio Público determinados elementos de investigación para hacer todavía más contundente su teoría del caso. Pero lógicamente su teoría del caso usted ya la presenta en esa audiencia, ya la tiene que presentar en esa audiencia, porque es la que la va a guiar a usted el resto del proceso penal. Ahora bien, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa con los casos que no son flagrantes, sino que inician por una denuncia, una prevención policial, etcétera, una querella? Estos casos pues están siendo investigados. Entonces el Ministerio Público tiene todo el tiempo del mundo, como decimos coloquialmente, para investigar. Se realiza una investigación y esa investigación tiene que ser contundente. Entonces ya el Ministerio Público tiene toda su plataforma fáctica, jurídica y probatoria para llegar a la primera declaración, que ahí ya no nos aplica ni las 6 ni las 24 horas porque no existe acto flagrante. Llegamos a la primera declaración y es ahí donde el Ministerio Público presenta su teoría del caso, dice cómo sucedió el caso, el hecho en tiempo, modo y lugar, qué medios de investigación tiene con que sustentan y sus argumentos jurídicos. La defensa tiene que tomar como base esa investigación y de esa investigación previa construir su teoría del caso. Y con ella, pues ya también usted la presenta en primera declaración. Y lo mismo sucedería para ambos casos, flagrantes y no flagrantes, que dentro de la investigación ya solo es para complementar lo que se hizo bien. Por eso les dije yo en su momento, se investiga para acusar y no acusar para irme a investigar. Esa etapa de investigación que es dentro de 3 o 6 meses es para únicamente complementar lo que ya hice previamente bien. ¿De acuerdo, maestra? Muchísimas gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Sí, para servirle. Las características de la teoría del caso, y vamos a ir finalizando, maestranos. Tiene que ser sencilla, lógica, creíble. Aquí me detengo en el tema lógico y creíble, porque yo puedo construir algo sencillo, perfecto, porque tiene que ser fácil de exponer, tiene que haber una labor argumentativa sencilla. Lógica, porque sea un aspecto que definitivamente quepa dentro del mundo de la lógica que pudo haber ocurrido. Creíble, porque no es algo fantasioso, ¿verdad? No es algo que solo existe subjetivamente y que sea poco creíble o que sea improbable. Tiene que ser creíble y sobre todo flexible, maestranos. No es pétrea, les puse acá. ¿Por qué? Porque la teoría del caso, si bien se tiene que construir desde el inicio, nosotros podríamos ir ajustando algunas circunstancias que no conocíamos, que no previmos. Pensemos porque nuestro patrocinado no nos dijo toda la verdad, porque pasa, no nos dijo toda la verdad y resulta que ahora tengo que cambiar algunas cosas porque él no fue sincero, no fue honesto conmigo, o honesta conmigo. Entonces, tiene que ser flexible.